Capítulo 1. El joven inventor. Hola a todos, escuchemos la historia. Mi nombre Nick Leans. Tuve la mala fortuna de nacer en un mundo destruido y convertido en el basurero de las diferentes razas alienígenas que existen en el universo. Todo por la codicia de las antiguas generaciones. La llamada Guerra del Cielo Negro le quitó a la humanidad su oportunidad para entrar en Skyrim, la Federación Galáctica, que esperaba el despertar de la conciencia humana y junto a ella el máximo potencial de la humanidad. Los seres extraterrestres que detuvieron la guerra tuvieron algo de clemencia y decidieron no exterminarnos, pero retrocedieron a la humanidad a algo similar al siglo XV, el llamado siglo de las innovaciones. Una extraña mezcla entre lo que fue el Renacimiento y el siglo XXI. Quienes descendieron de los cabecillas tras la guerra, crearon una fortaleza llamada la Ciudadela alrededor de una de las únicas edificaciones que se mantuvieron de pie cuando la guerra terminó. Prácticamente es una ciudad entera. Allí solo vive gente poderosa que se regocija en oro, tierra y la tecnología suficiente como para entrar y salir del planeta. Fuera de la ciudadela, pero dentro de la misma ciudad, vivimos la gente común que vende en el mercado o se adentra en el peligroso océano que se encuentra repleto de criaturas peligrosas que vinieron de fuera de la Tierra. Sin falta, cada mes naves vienen y tiran lo que ya no les sirve, como piezas de tecnología averiadas y desechos de construcción entre otras cosas. Es normal que cada mes personas de otros planetas vengan a ser desechadas aquí y allí es donde entran los esclavistas que aprovechan esta oportunidad para hacer dinero vendiéndolos como esclavos sexuales o también como sirvientes a nobles dentro de la ciudadela. Y no es solo el hecho de no poder costear una nave para escapar del planeta. Si alguien es descubierto creando su propia nave o comprándola, esto es castigado con la muerte. Solo las personas de la realeza tienen permitido salir del planeta cuando les plazca. Resumiendo, la oportunidad que se nos dio, no sirvió para nada. En los libros de historia de la actualidad se cuenta cómo el hombre esperaba que estos seres revelaran su existencia ante ellos. En ese momento tal vez descubriríamos por fin el origen de nuestra civilización y podríamos demostrar todo nuestro potencial. En cambio, solo demostramos lo destructores que podemos ser y ahora la mayoría de las razas alienígenas nos ven como escoria. Tengo miedo que en mí también se encuentre ese demonio que susurra destrucción y que en algún momento me arrebate la libertad que por derecho es mía. Me encuentro en mi taller haciendo un conteo de las piezas que faltan para la nave que está en proceso de construcción. La nave se encuentra sobre una placa de metal que puede soportar su peso. Es posible ocultar la placa y la nave bajo el suelo con solo presionar un botón en el control remoto. Mi taller posee 20 metros cuadrados. La nave tiene un espacio propio para trabajarla y eso me deja bastante espacio para los demás proyectos en los que trabajo. Camino alrededor de la nave y me digo a mí mismo que la falta de piezas para el motor es el principal problema y si no las consigo, esta cosa no volará ni en mis más felices sueños. Hoy es la entrega de basura y con algo de suerte encontraré lo necesario entre los restos. De lo contrario tendré que buscar la forma de conseguir una nave funcional de alguna otra manera. Seguía caminando en círculos golpeando mi cabeza con la palma de la mano cuando alguien entra sin avisar. «¿Esconde eso o es que quieres que nos maten?», dijo un hombre de 40 años de edad. Era Vikim, mi maestro y padre adoptivo. Él tenía cabello y barba canosa con ojos claros y amigables, su físico no era malo, pero para nada podías llamarlo un atleta. «¿Quién entra a cualquier lugar sin llamar o tocar antes? Es de mala educación», le respondí. Vikim cerró la puerta de golpe y caminó hacia mí para tomar el control remoto de la placa metálica y así esconder la nave. La precaria nave empezó a bajar para esconderse bajo tierra. Después de un par de regaños él me dijo que alguien estaba interesado en uno de mis inventos. Una máquina hecha para volar, no como una nave, claro. Se trataba de unas alas mecánicas que parecían las de un cuervo y teóricamente podrían alcanzar velocidades superiores que cualquier nave de combate pequeña. También tienen un par de armas incorporadas. Las alas estaban hechas de un tipo de acero extraterrestre súper flexible y resistente. ¿En serio? ¿Quién es el interesado? Es el hijo de un noble adinerado, respondió. ¿Un niño rico? Nada bueno puede salir de construir un arma para esa gente. Tal vez se mate intentando operar las alas mecánicas o matar a alguien con las armas incorporadas. Lo siento, no le venderé uno de mis inventos a un niñito que lo usara de manera estúpida. Claro que no lo haría. Al menos escucha la oferta que tiene para ti. Además, dijo que vendría mañana temprano para hacer negocios. Maldición, tendría que ver sobre la marcha cómo evitar un trato con él. Si un noble cercano a la realeza agenda una cita contigo debes aceptar, de lo contrario sería como firmar tu sentencia de muerte.
Hace unas semanas escuché en la taberna que una mujer que trabajaba ahí se negó a acostarse con el hijo de un noble extremadamente cercano a la Courane y que después de eso la chica desapareció 2 días enteros y cuando finalmente apareció ya no era la misma. La chica no mostraba signos de abuso, tampoco había sido golpeada, pero ella decía que le dolía todo el cuerpo a causa de los golpes que le dieron, pero un médico confirmó que no tenía nada, ni moratones o cualquier otro golpe. Un par de días después la chica se quitó la vida. Algo extraño. Como sea, no quiero terminar así cuando estoy tan cerca de mi objetivo. Seguí charlando con Vikim un rato antes de ir al mercado como hago de costumbre. Él me recordó que Lupus aún seguía con Allen en el barco pesquero. Lupus es mi perro. Lo encontré en el basurero cuando era un cachorro. Parece que alguien lo arrojó a las naves de basura que vienen a dejar sus desechos a la tierra. Él es un perro alienígena con la apariencia de un enorme lobo negro. Se dice que durante ciertos días del mes puede transformarse en un ser humanoide, aunque yo nunca he visto esto. Terminé de hablar con Vikim y me dirigí al mercado. Caminaba entre las largas filas de puestos y veía variados productos. Los comerciantes, humanos y alienígenas, estaban bastante descontrolados vendiendo todo tipo de cosas hoy. Apenas podía acercarme a mirar con tanta gente alrededor de los puestos. Un puesto de comida tenía una comida exótica que nunca vi antes y la gente peleaba por conseguir un poco. El vendedor era un pequeño alien de 1.20 centímetros de altura, su color era entre el rosa y marrón claro, tenía ojos grandes y orejas puntiagudas. Vicky me cantó sobre una película de hace un par de siglos atrás con un alien similar. Mi amigo Mac, creo que ese era el nombre. Quise intentar comprar un poco, pero había todo un caos así que finalmente desistí. Puestos más allá vendían aves y otros animales que tampoco vi antes. Todo me parecía raro el día de hoy. La mayoría de los productos que se vendían eran cosas que solo podías obtener fuera del planeta, lo que implicaba que hoy casi todo era ilegal. Pensé que era cuestión de tiempo para que aparecieran los guardias de la ciudadela y confiscaran todo, incluidas un par de cabezas. Avance más y me topé con un muy extraño objeto que podía anular la gravedad. El tipo que lo vendía me ofreció una demostración. Él era un ser alto y delgado, su piel parecía estar carbonizada o hecha de carbón y tenía ojos completamente amarillos y aunque podía hablar, no parecía tener una boca visible. Nunca vi ni leí sobre un alien con esa descripción. El aparato tenía forma de cilindro y su tamaño era el de mi antebrazo con lo que parecían circuitos que emitían luz celeste rodeándolo. El hombre de carbón me preguntó si sabía cuánto pesaba un golem y le respondí que sí. Los golems son criaturas que se usan normalmente en la construcción de grandes edificios por su gran fuerza, pesan aproximadamente 1 tonelada y son como cualquier animal adiestrable. Él me preguntó esto porque en el puesto de enfrente se encontraba una criatura de estas y él tenía pensado levantar a ese monstruo. Apunto el objeto en dirección al golem y lo elevo del suelo como si nada, no parecía hacer esfuerzos y levantó 1 tonelada sin más. Cuando la criatura volvió a tocar el suelo nos gruñó, pero ni siquiera le presté atención y me apresuré a preguntar el precio. Eran 500 monedas de oro. ¿Cómo podría pagarlo? ¿Dónde conseguí? Justo cuando intenté preguntar dónde consiguió eso, llegaron los guardias de la ciudadela en una maldita y gigante nave arrestando a quien estuviera frente a ellos. El hombre de carbón fue uno de los primeros y antes que pudieran arrestarme, corrí, aunque creo que fue demasiado. Toda una nave solo por productos ilegales era innecesaria. Esto parecía algo más. Ya veo. Pienso que si no fuera por los guardias hubiera visto mucho más. Le conté a Vikim todo lo que pasó en el mercado con el hombre de ojos amarillos y el gigante de piedra. Por cierto, la mayoría de leyendas como el mismo golem y otros monstruos como vampiros y hombres lobo deben su origen a criaturas extraterrestres que visitaron la Tierra hace muchos siglos atrás. Entonces, dime, ¿sabes algo sobre esa raza con piel como el carbón? Pregunté, solo un poco. Primero que nada, se creía que su raza estaba extinta y ha pasado un año galáctico desde que no se veía a alguno. Este estaba bastante extinto, dije de forma sarcástica. Solo cállate y déjame continuar, Níquele. Se suponía extinta, pero no por causas naturales. Algunos planetas le temían a su especie y ese miedo logró que los exterminaran por completo. ¿A qué le temían? Ellos podían ver el futuro, o eso es lo que dicen. ¿Podían ver el futuro? Entonces tal vez los guardias no llegaron al mercado por productos ilegales. Iban por el hombre de carbón. 5 planetas se unieron para masacrar a uno. Eso fue lo que pasó. Entonces fue una masacre total. Y pensándolo mejor, con una criatura que pueda predecir qué hará el enemigo, esa es una ventaja sin duda significativa. ¿Quién sabe para qué querrán usarlo? Cuando terminé de hablar con Vikim eran las 8 de la noche y el sol ya se había ocultado.
Yo tenía que empezar a dirigirme al basurero. El basurero es el lugar donde las naves extraterrestres van a dejar los desechos. Alisté mi mochila. Las piezas que busco son relativamente pequeñas, así que con una mochila del tamaño de mi torso era suficiente. Y si encontraba algo que sirviera que fuera demasiado grande como para cargarlo, le pagaría a otro recolector para traerlo. Llegar al basurero me toma alrededor de 30 minutos en mi patineta a motor. Los faroles iluminaban mi camino hasta salida de la ciudad. Mientras me alejaba de la ciudad pude ver cómo una nave con forma de diamante se adentran en la ciudad con dirección a la ciudadela. Nunca antes vi una nave como esa. Finalmente llego al basurero. En este lugar no importa dónde mires, todo lo que verás serán kilómetros y kilómetros de basura apilada en pequeñas y grandes montañas de basura. El suelo en este lugar solía ser de una hermosa piedra lisa formada naturalmente, pero con el tiempo se convirtió en esta chatarrería. Observo a mi alrededor y al igual que todos los meses, varios sujetos están repartidos por el lugar esperando la entrega. Aunque aún no veo a cierta persona por aquí, que normalmente suele ser el primero. Después de una hora de espera, 5 enormes naves aparecen y comienzan a descender. Mientras aterrizan provocan enormes olas de viento, logrando que todos ahí cubran sus ojos poniendo los brazos frente a sus caras, excepto yo. Unos lentes similares a los que usan los aviones cubrían mis ojos de las ráfagas de viento. Una vez que las naves tocaron tierra o más bien basura, unos fornidos alienígenas comienzan a bajar la basura de hoy de una de ellas. De otras 2 naves la chatarra es dejada con máquinas de carga, y de las últimas 2 naves bajan alienígenas armados y con trajes que cubren su verdadero aspecto por completo. Ellos esperan tranquilamente y detrás de ellos un cargamento de personas con grillets en manos y pies baja de la nave. Algunos en aspecto eran bastante similares a los humanos, en algunos casos sus grandes ojos y orejas puntiagudas los delataban. En otros simplemente podía ver como su aspecto no era el de un humano. Seguí mirando hasta que una mano se paró en mi hombro izquierdo. Un hombre, humano, se quedó allí observando conmigo sin decir palabra alguna, solo contemplando lo que en unos minutos será su mercancía. Su estatura de 1,80 y gabardina negra combinado con una característica cicatriz que pasa desde el lado izquierdo de su frente al lado derecho del mentón le daba una presencia imponente. Él era un esclavista. De nuevo mirando mi mercancía, ¿ya te decidiste a trabajar conmigo, chico? Él no obtuvo una respuesta de mi parte. Ya era normal que me dijera algo como eso, así que solo lo ignoré. Cuando las naves despegaron fui hacia la basura que dejaron y si había suerte encontraría lo que busco. El esclavista me siguió, lo que él buscaba estaba en la misma dirección así que era normal. En la zona donde me encontraba solo estábamos el esclavista y yo, los demás buscarían cuando yo me fuera, ¿por qué? Una vez escuché en la taberna que el esclavista dijo que, si alguien interrumpía en mi búsqueda de mercancía, ese alguien perdería sus manos. No tengo la más mínima idea de por qué hizo esto, pero es conveniente para mí así que no me molesta en absoluto. Muchacho, ¿qué te parece esta señorita? Me dijo mientras me enseñaba a una chica. Era pelirroja y unos hermosos cuernos adornaban su cabeza. Estoy ocupado y tu voz me desconcentra. No entiendo las intenciones de este sujeto. Qué mal agradecido y grosero. Recuerda que gracias a mí rastrojeas tu basura sin molestias, dijo burlándose. Aunque es cierto que gracias a él puedo obtener las mejores cosas, primero. ¿Qué tal si te cambio una de estas preciosuras por tu feo perro? ¿Por qué haría eso? Esta vez sí respondí. Bueno, primeramente, con una de estas bellezas sí puedes divertirte, si me entiendes. No gracias. Además, tú desechaste a ese feo perro en primer lugar. Desde que soy un niño vengo a este lugar y conocí a este tipo precisamente aquí. En esa ocasión junto a la carga de personas vine un pequeño cachorro y él no creyó que pagarían por algo así que me lo dio. Recuerdo que lo llevé a casa, estaba algo asustado, creí que Viking no me dejaría conservarlo. Así que lo tuve escondido durante unos días hasta que Viking me descubrió. Finalmente me dejó quedármelo. Él me contó que era una raza extraña y peligrosa, que se vuelven bestias feroces que pierden el sentido. Gracias a su raza la humanidad hace muchos siglos creía en hombres lobo, aunque yo nunca lo vi transformarse. Sí, pero no sabía lo costoso que podía ser. Además, tú ni siquiera lo usas bien. Mala suerte. Dije y continué con lo mío. Entre la basura encontré algo que se veía en buen estado. Eran armas láser. Su diseño parecía un atache, aunque la parte inferior era más corta y su tamaño era un poco más grande que una mano. Parecía una Glock y una Desert Eagle fusionadas desde el cargador. Aunque estas armas ya no se veían, yo las conozco gracias a los libros. Seguí buscando y encontré otra igual. Después de 2 horas no pude encontrar nada que sirviera para la construcción de la nave. Maldición.
Tendría que buscar otra forma de obtener piezas si este método ya no era factible. Frustrado por no encontrar nada, decidirme, me bajé de la pila de basura en la que estaba y el esclavista estaba esperándome ahí. Hans, dijo el esclavista arrojando lo que parecía una pelota un poco más grande que una de tenis. Me dijo que era una esfera de prisioneros. Estas eran usadas para almacenar prisioneros con el potencial de destruir planetas. Normalmente no suelen salir de la bóveda prisión, pero parece que esta estaba descompuesta. Está rota, por lo que no tiene nada adentro, pero apuesto que podrás arreglarla. Cuando lo logres, úsala para traerme a tu perro y felizmente te lo cambiaré por una de mis esclaves, me dijo sonriendo. La acepté suponiendo que podría ser útil en el futuro. No entiendo por qué le agrado tanto a este sujeto. Como sea, volví al taller y Viking trabajaba en la nave. Esa hora de la noche era perfecta para trabajar en avanzar la nave. Nadie además de nosotros saldría o entraría. Viking preguntó si había suerte y de manera desanimada le dije que no, excepto por las armas y la esfera. Ahí fue cuando Viking me dijo que era extraño que el esclavista me diera algo así. Intrigado le pregunté por qué. Me respondió que, aunque estuviese rota, podía almacenar a un prisionero. Al parecer estaban diseñadas para eso. Lo más extraño es que según Viking el esclavista está al tanto de esto. Podría haber una recompensa por ella, pero igualmente el esclavista me la dio. No entiendo qué pretende ese tipo. De cualquier forma, trabajaré un rato en la esfera y luego me iré a dormir. Mañana debo lidiar con el niño rico que quiere las alas mecánicas. Capítulo 2. La chica de la grieta. Los primeros rayos del sol entraban por las ventanas cuando un gran alboroto se escuchó afuera de mi taller. Me levanté de la cama para averiguar el porqué del griterío. Me estaba poniendo las botas cuando un objeto metálico pasó rodando frente a mí. Era la esfera de prisioneros. Recuerdo que la noche anterior estuve hasta tarde tratando de hacerla funcionar, pero no tuve éxito. Mientras me acercaba a la puerta un hombre fue el monstruo. Yo vi cómo lo hizo, gritó asustado. Al salir vi un montón de personas formando un círculo alrededor de una estatua que parecía estar hecha de un precioso mármol. La estatua tenía la apariencia de uno de los príncipes, pero parecía que alguien le golpeó justo en el centro haciéndola añicos. Supongo que fue mandada a hacer como un obsequio para la boda del príncipe. Tengo entendido que el rey quiere casar a su hijo con la princesa del reino vecino, aunque si no me equivoco, es el hijo mayor quien se casará y esta estatua es del hijo menor. Como sea, fallaron en mantenerla de una pieza. Quien tenía el trabajo de traerla la pasara mal el día hoy. Volví a entrar y unos minutos después Viking llegó. Normalmente él duerme en el taller, pero últimamente duerme fuera. Creo que tal vez tiene alguna novia por ahí de la que no me ha hablado todavía. Desayunábamos mientras le contaba de mis fallidos intentos para reparar la esfera. Él me habló de las muy bajas probabilidades de que una esfera de prisioneros llegara por casualidad a la basura y que no se le ocurría una buena razón para que esto pudiera suceder. Una hora después, un invitado que hubiera preferido no tener llamó a mi puerta. El noble al que Viking le habló sobre mis alas mecánicas había aparecido. Él era un tipo alto y delgado, con cabello castaño claro y ojos verdes. Su voz era aguda y parecía la típica persona frágil y asustadiza. Ni siquiera pude invitarle a pasar pues apenas abrí la puerta él entró como si fuera su propiedad. El noble comenzó a mirar alrededor, sus ojos se movían por todo el lugar y tocaba todo lo que veía. No me gusta que toquen mis cosas sin permiso, pero por la posición de este sujeto no podía decir nada. Él miró hacia mí tocándose la oreja derecha con el dedo pulgar e índice, para decir que esperaba que el lugar fuera más elegante. Pensé que el lugar sería más lindo y elegante, tengo que decir que esperaba algo mejor. Yo pienso que para crear cosas se necesita la mente y no un lugar bonito, dije con confianza. Lo que sea, muéstrame esas alas por las que vine. No tenía la intención de vender mis proyectos a tipos como este. Lo siento, pero no están a la venta. Le dije que no vendería las alas. Él peinó su pelo hacia atrás y acercó su cara a la mía. No fue una petición, fue una orden. No quería hacer tratos con este tipo, pero si me negaba podría haber repercusiones. Finalmente me decidí a mostrarle las alas mecánicas, pero no las originales, unas más simples. Pensé también en darle un precio excesivo para que perdiera el interés. Cuando se las enseñe, él les echó un vistazo y no parecía muy convencido. Esa era la idea. Le dije que no estaban terminadas y que me llevaría tiempo terminarlas para que fueran funcionales. Inmediatamente él me preguntó cuánto tiempo llevaría terminarlas y si era posible equiparle armas. Él en serio parecía interesado, así que le pregunté para qué tenía pensado usarlas. Entonces le pregunté por qué tanto interés en un aparato volador que una nave fácilmente dejaría atrás, sin mencionar que, al venir de una familia adinerada,
podría pedir que le trajeran algo mucho mejor desde otro planeta. Claro que yo no pensaba esto realmente. Cuando estuvieran listas alcanzarían una velocidad mayor que las naves de combate y con las armas equipadas, destruir naves enemigas sería sencillo. Gracias a la movilidad de las alas mecánicas las naves de combate parecerían juguetes. ¿Y para qué tiene pensado usar mis alas?, pregunté. Aunque no es de tu incumbencia, se rumorea que cierta criatura ronda las calles de la ciudad y posee la habilidad de convertir a otros seres vivos en piedra. Uno de los estúpidos príncipes tuvo la mala suerte de toparse con ella y fue convertido en piedra. Este tipo me dice que una criatura de la mitología griega está suelta en la ciudad. Pensé que estaba loco, pero entonces recordé el alboroto de la mañana, sin mencionar que la mayoría de los monstruos de la mitología tienen procedencia alienígena. Tengo pensado salir y cazarlo. Cuando capture y mate al monstruo que asesinó a un príncipe, hasta podría ascender a la corona y haré mías a todas las princesas del reino. Dijo eso último con un asqueroso tono de voz y repugnante expresión en su cara. Pensé en usar esto a mi favor. Si ese ser era real, la recompensa sería grande. Si aprovecho esto podría conseguir un favor de la Kourane. Bien, le daré una demostración de vuelo, dije mientras pensaba en cómo usar a este idiota. El noble no parecía muy convencido. Salí a la calle y puse esas alas en mi espalda. Estas estaban retraídas y parecían una mochila pegada a una armadura metálica que cubría solo mi torso, todo hecho del mismo material. En el pecho de la armadura un lector de huellas digital esperaba para encenderlas. Lo hice. La gente que pasaba se quedó a mirar lo que pasaría. Estiré ambos brazos y las alas se extendieron rápidamente junto a ellos. El movimiento fue muy natural, como si en verdad fuesen las extremidades de un ave. El metal con el que están fabricadas es increíblemente flexible y ligero. El sistema de propulsión es apenas audible y casi no se nota ninguna pieza, otorgando esa sensación de naturalidad. Di un salto y batí mis alas para comenzar a volar levantando una nube de polvo mientras desaparecía de sus vistas. Aunque ya lo había hecho antes, la sensación de libertad al usarlas siempre era algo nuevo. Estando en el aire noté que las alas aún tenían esa impresión de rigidez y aunque podía dar esa impresión que verías en las verdaderas alas de un pájaro, no era suficiente para mí. Cuando estuvieran perfeccionadas las aves sentirían envidia de lo que construí. Me lancé a hacer varias piruetas mientras me daba el tiempo de mirar al suelo y asegurarme de dejar a todos allí abajo sorprendidos. Volé de espaldas y luego me dejé caer unos metros para luego elevarme nuevamente y cuando tuve la altura suficiente, puse mis brazos pegados a mi cuerpo para que las alas hicieran lo mismo, descendiendo en picada aún como un halcón cazando a su presa. Vi las caras de todos asustados creyendo que chocaría estampándome contra el suelo, pero antes que eso pudiera suceder, abrí las alas aterrizando con una nube de polvo acompañándome. Todos aplaudían, incluido el noble, que parecía un niño con esa cara de felicidad usando sus manos para aplaudir. Me acerqué al emocionado noble y le dije mientras pasaba a su lado, imagine las equipadas con armas. Entré al taller sabiendo que ahora tenía a un noble comiendo de mi mano y podría obtener dinero para continuar en mis proyectos. Claro que no pensaba estafarlo con las alas mecánicas que él quería, le daría lo que él pedía, pero quien capturaría a la criatura sería yo. 400 monedas de oro fue lo que pedí y él excedió encantado. Las armas serían por separado. Después de regatear un rato con él, 200 monedas más de oro fue lo acordado. Todavía no eran ni las 10 de la mañana y ya tenía en mis manos 600 monedas de oro. Para mí eso era bastante, pero seguro que para él esa cantidad de dinero era insignificante. Aun con todo este dinero sería imposible poder salir del planeta. Le prometí tener todo listo en 3 días. Como en cualquier negocio de este tipo, la mitad sería pagada ahora y la otra mitad cuando la máquina fuera entregada. Cuando el noble se fue me di la vuelta y miré a Vikim. Esta noche tendremos un festín. Sobre la alargada mesa donde suelen estar las herramientas ahora está un festín de carne, cerveza y vino. También un equipo de sonido del año 2020 está sobre un mueble reproduciendo música para la ocasión. Recuerdo que Vikim me lo dio en mi 10º cumpleaños junto con uno portable. Hoy en día solo gente adinerada tiene este tipo de reproductor de sonido, ya que son bastante caros, una joya de hace 2 siglos. Me estaba sirviendo un vaso de cerveza cuando alguien entró sin avisar. Era Allen junto a Raús. Son amigos cercanos. Raús es la camarera en el bar donde suelo ir los fines de semana y Allen es el hijo de un famoso pescador. Aunque ellos son de confianza no saben nada sobre la nave que construimos junto a Vikim. No les contaré nada. No quiero que sus vidas peligren por mi culpa y no quiero que piensen que los abandonaré en este maldito basurero, pero si me voy del planeta los dejaré atrás, supongo que eso es abandonarlos.
De pronto escuché un ladrido y Lupus entró corriendo y saltó encima de mí. Ya había pasado una semana desde la última vez que lo vi. Lupus estaba ayudando a Allen y su padre con la pesca, dirigiéndolos hacia los peces y evitando a los monstruos marinos. Lupus posee un extraordinario oído que es superior a cualquier otro animal, su visión también es excelente, pudiendo cambiar su visión nocturna a una térmica. Ahora ya estaban todos y comenzamos la celebración. Todos comían y bebían, hace mucho que no hacíamos algo así y se sentía realmente bien. Entonces cuando la embriaguez acompañaba a todos y encontraron los micrófonos en uno de los estantes, Allen comenzó un divertido intento de karaoke parándose sobre la mesa cantando a todo pulmón. Le seguí el juego y fui junto a él, cantamos hasta que nuestras gargantas empezaron a doler. Fue algo desastroso. Estuvimos festejando hasta las 2 de la mañana, luego Raúl y Viking tomaron los micrófonos. Viking cantaba bastante bien y Raúl igual. Recuerdo quedarme dormido escuchando sus cantos. Nothing really matters to me. Eso fue lo último que escuché antes que todo se desvaneciera. Desperté cerca de las 3 de la mañana, tenía una manta puesta, me quedé dormido con la cabeza apoyada en la mesa. Parece que Raúl se fue con Allen después de terminar de cantar y Viking se fue a dormir después de eso. Ahora estaba despierto y pensé que podía avanzar con las alas. Tenía pensado poner una cámara en ellas, estas se activarían cada vez que el noble las usara, así podría vigilar sus pasos y si la criatura era real la atraparía. También le equipé las armas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Realmente no era mucho más, solo le dije que requería más tiempo para poder equipar la cámara en un lugar que no pudiera ser notada. Ahora debía reparar la esfera de prisioneros y todo estaría listo. Fui a buscar mi bolso ya que ahí es donde actualmente estaba la esfera y cuando lo revisé encontré algo más en él. Era un objeto cilíndrico con circuitos dibujados en él. No tengo idea de cómo llegó ahí. Recuerdo que lo tenía el hombre de ojos amarillos cuando lo arrestaron. Tal vez en verdad puede ver el futuro y lo puso en mi bolso sabiendo que no me arrestarían, pero, si vio el futuro ¿no era más fácil escapar antes de la llegada de los guardias? Como sea, ahora estaba en mi posesión y experimentaría con él más tarde. Seguí con la esfera y no tenía signos de golpes. También intenté abrirla, pero no funcionaba, fue imposible siquiera hacerle un rasguño. Intenté de todo sin obtener resultados y ya comenzaba a molestarme, en un punto la arrojé lejos por la rabia. La esfera chocó contra el suelo soltando una chispa azul y entonces la idea de que necesitaba energía pasó por mi mente. Claro que ya había intentado con eso, pero ¿y necesitaba mucha más energía? Tomé un cable para conectarlo directamente a la electricidad y modifiqué el generador que uso para mantener las luces y demás herramientas que uso en el taller. El cable que conecté al generador era grueso y en la punta tenía una pinza del tamaño de unas tijeras para podar. La esfera era completamente lisa y no tenía un buen agarre para las pinzas, así que me puse unos guantes especiales para tratar con electricidad, encendí el generador que ahora estaba también conectado a los postes de afuera y acerqué las pinzas a la esfera. Al principio no ocurrió nada, pero después de unos segundos una luz azul apareció en el centro de la esfera de prisioneros. Cuando vi que había funcionado, mi risa salió instantáneamente acompañada de un «lo logré, jaja». Justo cuando terminé de reír, la luz azul cambió a rojo y empezó a parpadear. Parecía como si la esfera se estuviera aplastando por algún tipo de extraña presión. Parecía como cuando aplastas una lata de soda lentamente con las manos. La esfera siguió aplastándose hasta el punto que se volvió del tamaño de una canica. En ese momento vi una muy pequeña chispa salir de ella, seguida de una onda expansiva y un terrible estruendo que me arrojó lejos, junto con todos los objetos que había alrededor. El generador explotó y todo se volvió negro durante unos segundos, pero la luz de la luna hizo de luz natural. Viking salió corriendo de su cuarto, la onda expansiva lo despertó y parece que la explosión del generador lo heló aún más, pues salió cargando un arma similar a una escopeta recortada apuntándola en todas direcciones. Al parecer era un arma láser, tenía un brillo verde saliendo de su interior. No sé de dónde la saco, pero se vio divertido saliendo de esa forma. Él me vio tirado en el suelo sosteniendo el cable que por alguna razón no solté en ningún momento. ¿Qué diablos hiciste ahora, Hans?, exclamó él, tal vez recordando el sinnúmero de ocasiones que hice explotar algo durante mis experimentos. Destruí la esfera pero no me dije quejándome por el dolor de la caída. Me levanté y miré en dirección del origen de la onda expansiva y una curiosa flama, si se puede llamar así, estaba flotando en el aire. Era de color púrpura combinado con tintes azules. Me acerqué para ver más claramente. Parecía algún tipo de grieta dimensional, solo había leído sobre ellas, pero nunca imaginé ver una.
sin mencionar que no es algo que debiera estar dentro de una esfera de prisioneros. Interesante, dijo Vikim. Vikim llegó a mi lado y yo estiré mi mano derecha para ver qué había del otro lado, pero él me detuvo. Lo miré fijamente y Vikim soltó mi brazo, entendiendo que de cualquier modo yo metería mi mano ahí. Mi mano atravesó la grieta y se sentía como si estuviera rodeada de agua. Seguí introduciendo mi brazo, mi mente me decía que encontraría algo allí dentro. Continué mi búsqueda y eventualmente la punta de mi dedo tocó algo. Se sentía como algo duro, envuelto en algo levemente blando. Pensé en sacar mi brazo de allí y meter mi cabeza, pero cuando intenté sacarlo, algo se aferró a él del otro lado. Algo tiene mi brazo. Cuando dije eso, Vikim me tomó de los hombros para jalarme. Todo había sido arrojado lejos con la onda de expansión hace un rato, así que no tenía nada a que sujetarme, lo que me limitaba solo empujar con mis piernas y así alejar mi cuerpo de la grieta. Lo que había dentro de la grieta de Menschenel no tenía pensado soltar mi brazo. Podía sentir unas huesudas manos sujetarme. Las alas, le indiqué a Vikim. Si él usaba las alas podría sacarme de ahí. Estas cosas necesitan tu huella digital para encender, níquel. Claro que no. Encendido. Grité y las alas se activaron. Antes le agregué reconocimiento de voz. Quería probar algo que agregaría en mis propias alas mecánicas más adelante. Ya estaban listas, pero por alguna razón aún seguía atascado en la grieta. Vikim dijo que no sabía usar las alas. Era comprensible, el modo de usarlas era bastante complejo, las diseñé para que al volar en ellas todo el cuerpo fuera usado. Por suerte en estas que serían para el noble puse un botón con el que los propulsores se activaran. Le indiqué dónde estaba el dicho botón y lo presionó. Al parecer un pequeño error de cálculos hizo que se encendiera de golpe y con más potencia de lo que debería, volamos varios metros hasta que la pared nos detuvo y se apagaron. Fue demasiada potencia y eso consumió toda la energía, tendría que arreglar eso más tarde. Revisé mi antebrazo y estaba lleno de rasguños. Miré en dirección a la grieta, pero había desaparecido. En su lugar estaba la desnutrida figura de una chica. Su piel estaba pegada a los huesos, tenía 2 cuernos algo quebrados y presentaba varios moratones y heridas. Vikim y yo nos miramos desconcertados sin decir palabra alguna. La chica estaba de rodillas como mirando a la nada, no había notado que estábamos ahí. De pronto algo como un pequeño cortocircuito se escuchó en la dirección de Vikim. El sonido venía de las alas mecánicas, el usar tanta potencia debió averiarlas. Claramente. Esto alertó a la chica, quien miró en nuestra dirección y se levantó apresuradamente. De pronto de su espalda aparecieron 2 alas negras como si fuera magia. Ella intentó volar para escapar, pero no logró elevarse ni 6 metros cuando su ala izquierda se desprendió de su cuerpo. La chica cayó al suelo con un sonido seco. Capítulo 3. Vietka. El líquido rojo se esparció rápidamente por el suelo debajo de la moribunda chica. Observé durante unos segundos el ala que antes se desprendió de su espalda, y seguía aleteando, aun cuando ya no formaba parte del cuerpo de la chica. Hay que ayudarla, dije mirando a Vikim. ¿Estás loco? Ella salió de la grieta de Menschenel. Alegó Vikim. Primero, sí, y en segundo, lo sé. Yo estaba aquí cuando sucedió. Tomé a la chica y rompí parte de mi ropa para hacer presión en el horrible agujero que quedó en su espalda. Le dije a Vikim que activara el generador de emergencia mientras yo llevé a la chica a mi cama para darle tratamiento. Justo cuando la puse en la cama las luces se encendieron revelando claramente su desnutrida figura. Su piel estaba pegada a los huesos y horrendas cicatrices adornaban su pierna derecha, eso sin mencionar el sinnúmero de hematomas que se espacian por su cuerpo. En contraste con todo lo anterior, los cuernos en su cabeza casi parecían brillar de vitalidad y belleza. Con mis conocimientos yo solo podía dar un tratamiento básico, pero Vikim fue médico durante su juventud y sus conocimientos sobrepasaban por mucho a los míos. Seguí al pie de la letra todo lo Vikim me indicó hacer para ayudarlo a salvar la vida de la desconocida y después de una intensa hora, ya no había nada más que hacer. Aunque hicimos cuanto pudimos, no había esperanza de vida para la chica. Ahora solo quedaba esperar su muerte. El estado en que se encontraba era irreparable. Aunque no la conocí, por alguna razón comencé a sentirme mal. Incluso pensé que, si no la hubiera sacado de la esfera y posteriormente de la grieta, ella aún estaría viva. Dejarla ahí tampoco cambiaría nada, la esfera está diseñada para ser similar a una criogenización, por lo que el prisionero se mantendría tal y como lo pusieron allí. Yo sabía esto, pero aún así quedé con un mal sabor de boca. Volví a poner la mesa en su lugar y me quedé sentado en ella por un rato. Lupus eventualmente llegó a mi lado, no sabía dónde se encontraba hasta ahora. Según me contó Wallen, Lupus estuvo tomando largas siestas durante todo el tiempo que estuvo con él.
A veces Allen intentaba despertarlo, pero no lo lograba, incluso si había mucho ruido, Lupus seguía durmiendo. Creo que él notó mi molestia y lamió mi cara como diciendo, ¿qué ocurre? Me ladró y luego corrió hacia la cama donde estaba la chica y cuando llegó con ella se volvió en mi dirección y ladró otra vez. Sí, amigo, esa era la causa de mi molestia. A mi alrededor estaba todo desordenado, la onda expansiva arrojó todo lejos. Estando encima de la mesa sentí un gran cansancio, pero no era físico, más bien mental. Poco a poco todo se volvía negro mientras cerraba los ojos para dormir sobre la mesa una vez más. Sabía que, al despertar, un cadáver me esperaría sobre la cama. Un aroma conocido llegó a mi nariz y aunque ya había pasado un tiempo desde la última vez que percibí ese aroma, lo reconocí de inmediato. Era el olor de la sopa que Vikim solía preparar para mí cuando era niño. Tenía mis ojos cerrados recordando los días en que solo comía esa sopa, era lo único que pedía para comer. Mi viaje al pasado fue interrumpido abruptamente por un fuerte ladrido que penetró en mi oído derecho. Salté de la impresión y caí de la mesa al suelo golpeando mi cabeza. Despiertas justo a tiempo, dijo Vikim viéndome en el suelo. Él parecía alegre y llevaba en las manos un plato de sopa. Él hizo un gesto con su cabeza para que lo siguiera y lo hice. Más temprano que tarde llegamos a la cama donde debía estar el cadáver de la chica. Me llevé una gran sorpresa. La moribunda chica de hace un par de horas estaba sentada en la cama. El color había vuelto a su cuerpo, los hematomas desaparecieron y parecía tener más peso. Solo su pierna derecha mantenía cicatrices. Él fue quien corrió en tu ayuda, le dijo Vikim a la chica sentada en la cama. Ella fijó su vista en mí, me agradeció y luego desvió la mirada. No entendía cómo era posible que estuviera viva. Su estado era irreparable, pero de algún modo logró sobrevivir. Vikim me dio el plato de sopa. Dijo que le ayudara a comer mientras él servía más, pues ella no podía usar los brazos aún. Parece que todavía no se recuperaba por completo, lo que era bastante razonable. Acerqué la cuchara a su boca. Ella parecía nerviosa, desviando sus ojos de los míos a cada momento. Ella hacía esto, pero igualmente recibía la sopa. Yo permanecí en silencio todo el tiempo, mis pensamientos no me dejaban hablar. Tal vez alguna medicina especial de Vikim pudo lograr que ella viviera, ¿o era algo más? Tal vez su raza poseía una superregeneración. ¿Por qué? Preguntó ella después de tragar la sopa. ¿Qué cosa? ¿Por qué me ayudaste? Preguntó bajando la mirada. Sé que no necesitabas ayuda, pero yo quería ayudar, dije mientras sonreía. ¿Por qué tardaste tanto? Dijo la chica, casi susurrando mientras cubría sus ojos con la palma de su mano. ¿A qué se refiere con que tarde tanto? Ella levantó su cabeza y me miró fijamente. No lo había notado, pero ella tenía heterocromía, su ojo derecho era café mientras el izquierdo azul. Seguía mirándome cuando lágrimas cayeron por sus mejillas seguidas de mocos y un llanto que no podía detenerse. Gracias, logró pronunciar. Todo lo demás se volvió inentendible con todo el llanto. Vikim llegó con los platos de sopa y al ver esto me regañó. ¿Qué le dijiste, Ans? Te dije que dejaras de ser tan sarcástico. ¿Por qué siempre tengo que ser yo el culpable? Tal vez en algunas ocasiones soy demasiado sarcástico y de vez en cuando exploto cosas, pero eso no significa que siempre sea mi culpa, o sí, como sea. Pensé que más tarde podía ir con el esclavista y obtener algo de información sobre la raza de la chica. Recuerdo que en el basurero él me mostró a una mujer con cuernos. Si alguien podía darme ese tipo de información sería él, aunque no me gustaba la idea de ir a su negocio. Me pasé el resto del día arreglando las alas mecánicas averiadas. Parece que todo el sistema principal estaba en buen estado, solo unas piezas reemplazables estaban fritas. Arreglé el error en la potencia, que fue el causante del daño y para cuando eran cerca de las 5 de la tarde ya estaba todo arreglado. La chica ya podía caminar y también usar su brazo izquierdo. Vikim se había ido, pero sin decirme a dónde, lo hacía cada vez más seguido. Si tenía una novia o novio simplemente debería decirme. No veo por qué está viéndose con alguien a escondidas. En el taller solo estábamos Lupus, la chica y yo, aunque Lupus estaba en otra de sus extensas siestas. Le dije a la chica que iría al mercado. Volvería rápido así que ella podía esperar en el taller. Ella se me quedó viendo, su cara decía que quería acompañarme. Yo no quería llamar la atención, después de todo ella estaba en la esfera de prisioneros y podría ser alguien buscada, sin mencionar que sus cuernos eran demasiado llamativos. ¿Quieres acompañarme? Le pregunté sabiendo que no era buena idea. ¿Puedo? Recordé que no sabía su nombre y en mi mente la había estado llamando chica. Por cierto, ¿cómo te llamas? Vietka, cacique se llamaba Vietka. Oye, Vietka, ¿puedes hacer con tus cuernos lo mismo que haces con tus alas? Si podía esconder las alas tal vez también con los cuernos.
valía la pena preguntar. Ella entendió enseguida a lo que me refería. Apenas terminé de hablar, sus cuernos comenzaron a ocultarse. A diferencia de las alas, los cuernos no podían esconderse por completo y solo se hacían más pequeños, pero fue suficiente para que su cabello los ocultara. Ella daba la impresión de ser alguien bastante simpática y curiosa. Para nada se veía como un criminal. Durante el recorrido por el mercado le preguntaría todo lo que me intrigaba. Supongo que también le compraría algo de ropa. Ahora mismo ella estaba usando una de mis chaquetas de cuero y aún mantenía la falda con la que salió de la grieta. No se veía mal, pero creí que se sentiría mejor con ropa para chicas. El resto de su ropa la guardé. No parecía ropa de prisioneros y supuse que podría obtener información en base a lo que usaba. Estábamos parados frente a un puesto de frutas esperando para ser atendidos cuando escuché a uno de los clientes hablar sobre otro cuerpo petrificado, y que el rey de Renatus estaba esperando a atrapar a la criatura para organizar el funeral del fallecido príncipe. El rey quería empalar la cabeza del monstruo y ponerla en el centro de la ciudadela, una idea algo radical. También, una de las cosas extrañas es que, el príncipe petrificado estaba en el pueblo y no en la ciudadela porque estaría en este lugar. Creo que la existencia de la criatura ya era un hecho. Cuando la atrapara tal vez conseguiría un favor por parte del rey y entonces pediría una nave más grande. Y si la conseguía podría llevar conmigo a Allen y a Mara. Y claro, ahora también estaba Vieta. Si no obtengo lo que quiero, tendría que dejarlos aquí y eso me revolvía el estómago. Después de comprar la fruta avanzamos a la tienda de ropa y nos topamos con un puesto de postres. Un rico olor a pie de limón llamó la atención de Vietka y no pude evitar notarlo. ¿Quieres un pedazo?, le pregunté. ¿De verdad?, respondió. Claro, le dije de vuelta. Compré 2 pedazos de pie de limón y nos sentamos en una banca para comerlos con tranquilidad. Mientras estábamos ahí, Amara apareció. Ella tenía el día libre y eso vine como anillo al dedo. Le pedí a Amara que ayudara a Vietka a elegir ropa. Después de todo eso, volvimos al taller. Entramos y Vikim estaba tratando de detener al noble que venía por las alas mecánicas. El noble buscaba desesperadamente las alas. Él me vio entrar y me dijo que las necesitaba ahora mismo. Él dijo que en la ciudadela se estaban organizando para patrullar por las noches en busca de la criatura, alegando que no podían encontrarla antes que los planes se vendrían abajo. Eso también presentaba un problema para así que le di lo que quería. Después de todo ya estaban listas y la cámara y otras cosas ya habían sido implementadas. Él no sabía usarlas y le advertí, pero dijo que aprendería a usarla de alguna forma. Parece que esto era más serio de lo que parecía. Ahora solo quedaba esperar y usar mis nuevos ojos para hacerme una idea de dónde se encontraba tal monstruo. También conseguiría información sobre esto del esclavista, aunque olvidé hacerle las preguntas que tenía en mente a Vietka. Vicky me miró y preguntó por Vietka. Ella no estaba conmigo. La perdí de vista cuando fui por las alas mecánicas. Ella apareció vistiendo su nueva ropa, que era un vestido completo hasta arriba de las rodillas con un nudo en el abdomen y mangas anchas que llegaban hasta el antebrazo. El color del vestido era azul y negro con líneas blancas en algunos lugares. También llevaba puestas unas botas largas negras. Eso combinado con sus relucientes cuernos blancos le daban una belleza sin igual. Vikim quedó sorprendido. Para nada se parecía a la chica moribunda de hace un par de horas. Ella se acercó a mí y preguntó si le quedaba bien. ¿Me veo bien? Su cara parecía tener incertidumbre. Te ves hermosa, le dije y acaricié su cabeza. Ella parecía buscar mi atención. Tuve una sensación extraña. Fue como acariciar un animal que nunca había sentido cariño, por el contrario, uno que había sido maltratado desde cachorro. Yo aún no sabía nada sobre ella y olvidé preguntarle en el mercado. Supongo que será una conversación para otro momento. Ahora iré con el esclavista para obtener la información que necesito. Llegué al negocio del sujeto con la cicatriz en su cara. Vista por fuera parecía una tienda común, pero al entrar era un ambiente completamente distinto. Mujeres de todo tipo de razas se encontraban al costado esperando ser elegidas. Más adelante una cortina translúcida permitía a la vista tener una idea de lo que allí hacían. Un sinfín de instrumentos desagradables con todo tipo de formas se encontraban en una habitación aparte. Un chico humano que estaba cerca de los 25 se acercó a mí. ¿Lo vi buscando algo? Tal vez era a mí, dijo mordiendo su labio inferior. No, ve a venderte a alguien más, dije directamente. Ahí fue cuando un musculoso alienígena me tomó del cuello. Él me preguntó que si tenía algún problema. Elevó su puño para golpearme, pero fue rápidamente detenido por el esclavista. ¿Pero qué haces? ¿Que no ves que él es mi invitado?, dijo. El esclavista me indicó seguirlo hasta una habitación más tranquila. Era amplia y un gran escritorio de madera se posaba al fondo de la habitación.
Nos sentamos y él preguntó a qué se debía la visita. Le dije sin rodeos que quería información sobre la criatura que rondaba las calles convirtiendo a la gente en piedra. Supongo entonces que no vienes a divertirte, dijo sirviéndose whisky. Entonces, le pregunté, 10 monedas de plata. ¿Dónde la vieron por primera vez? Dije aceptando su precio. La supuesta criatura fue vista por primera vez en la ciudadela. Como ya te imaginarás, fue el príncipe menor quien la vio y posteriormente siguió cerca de tu taller. Sobre su apariencia he escuchado que tiene piel escamosa como un reptil. Las víctimas no tenían relación y excepción del príncipe, parece que solo estuvieron en el lugar y momento equivocado. Dentro de la ciudadela existe el rumor de que un hombre ha estado ayudando a la criatura, pero no se ha podido comprobar. ¿Por qué estás interesado en esto? Explicó él. Eso no es tu asunto, ¿tienes algo más? Sí, esto solo es una teoría mía, pero si quieres dar con la criatura, deberías vigilar al príncipe mayor. ¿Vigilar al príncipe mayor? Gente común no tiene permitido entrar en la ciudadela, es imposible hacer eso. Además, ¿qué tiene que ver el príncipe? El esclavista me dijo que no tenía más información sobre eso. Todo lo que me dijo casi no ayuda en nada. Por cierto, el otro día en el basurero me mostraste a una chica con cuernos, ¿de qué raza viene? Le pregunté. Ella es de raza Zumbat. Vienen del planeta Daekon, ¿te interesa una? Te daré un buen precio, me dijo. ¿Sabes sobre alguien de su planeta que fuera a prisión por tener potencial para destruir un planeta? No, pero he escuchado que había algo en la esfera, preguntó curioso. Su cara mostraba un total interés en el tema. No le diría que algo salió de la esfera ni mucho menos. No, solo estoy interesado en la raza de la mujer por uno de mis experimentos. ¿Qué más puedes decirme? Primeramente, los Umbat sienten un total repudio hacia los humanos. Esto comenzó poco después de su primera visita a la Tierra, más precisamente en la antigua Sumeria, donde se les llamó los Lilim. Más tarde también fueron mencionados en textos hebreos, pero como demonios malignos que se alimentaban de la fuerza vital de las personas. Muchos de los primeros en visitar este planeta fueron asesinados y cortaban sus cuernos para mantenerlos como trofeos. Explicó él. ¿Por qué vinieron a la Tierra en primer lugar? Pregunté. A su planeta no le queda mucho tiempo y la Tierra era el planeta que más se parecía al suyo. Incluso los humanos eran similares en apariencia, excepto por los cuernos de los Umbrat, eran iguales. Esperaron poder convivir en paz con los humanos, compartir sus conocimientos, pero en cambio solo obtuvieron discriminación y muerte para los suyos. Con todo lo que escuché me era más que comprensible el odio y rechazo que ellos sentían hacia nosotros. También explicaría por qué los criminales de su planeta vienen a dar aquí. ¿Por qué solo tenerlos en prisión si pueden enviarlos aquí a sufrir? ¿Puedes decirme algo sobre un prisionero con capacidad de destruir planetas? En ese momento su cara cambió, la seriedad se apoderó de su rostro y pude notar sudor en su frente. Él me habló sobre alguien que experimentaba con personas, modificando sus cuerpos de maneras atroces. Al parecer esa persona quería crear una fuerza militar con habilidades nunca antes vistas, soldados indestructibles, equipados con máquinas de destrucción. Una prisión especial fue creada para ese alguien. Ese alguien modificó su propio cuerpo. Era una catástrofe andante. Games era el nombre del hombre que obtuvo más poder que cualquiera en el universo. Él exterminó 5 planetas enviando a sus soldados modificados, junto a pestes y virus creados por él mismo. Intentaron asesinarlo, pero les fue imposible. Él descubrió la forma de volverse inmortal. Eso fue todo lo que me cantó sobre Games. Ahora responderás mis preguntas, chico. Su cara cambió. Estaba serio, nunca antes lo vi así. ¿La chica que salió de la esfera tiene los ojos de distinto color? ¿Cómo podría él saber eso? Las posibilidades de que el prisionero dentro de la esfera presentara heterocromía eran escasas. Ella no tiene los ojos de diferente color. Entonces si es una ella, lo siento chico, pero sabía que harías funcionar la esfera. Y sabía que ella podría estar ahí, me confeso. Después de decirme eso, sentí un fuerte golpe en mi cabeza y todo empezó a dar vueltas, todo se volvió negro. Capítulo 4. Dentro y fuera del tiempo. Abro los ojos y todo brilla con una luz casi angelical durante un milisegundo para después ser absorbida por una oscuridad antinatural. Lo último que recuerdo es estar con el esclavista. Trato de alcanzar algún lugar dentro de ese negruzco escenario, pero no logro nada y en cambio solo obtengo la sensación de estar sumergido en lo más profundo del océano. Después de un rato de estar rodeado de toda esa negrura que parece eterna, comienzo a escuchar y sentir lo que creo son varias criaturas que nadan a mi alrededor, para que luego una escalofriante talasofobia infunda mi mente con miedo. Durante un momento me pareció incluso escuchar susurros. Inmediatamente después de los susurros, busqué las armas en mi cintura, pero no las encontré.
Fue ahí cuando algo me atrapó e intentó llevarme, pero entonces la oscuridad desapareció y yo caí dentro de una extraña habitación de aspecto antiguo y mohoso. Este lugar no tenía más que 10 metros cuadrados y una sola antorcha con llamas azules alumbraba la habitación. Miré alrededor buscando una salida, pero no entre puertas ni nada parecido, estaba atrapado ahí sin poder salir. Sin encontrar una ruta de salida en el suelo o paredes, miré hacia arriba. Descubrí que arriba un hermoso cielo estrellado era el techo, pero las paredes se extendían de manera infinita, confinándome al lugar en el que me encontraba. Miré las paredes hasta el cansancio buscando algún punto débil, no logré nada pues eran más duras que cualquier metal que conociera. La única pista que tenía eran unos extraños dibujos que parecían circuitos que conectaban a la pared frente a mí. Sin poder encontrar una salida me dormí. Cuando desperté, ahora un cuchillo se encontraba en el centro de la habitación. Me acerqué para tomarlo y noté algo escrito en la hoja Ducitura sanguine, algo así como guiado por la sangre, en latín. Entonces al ver esto, hice un corte en mi antebrazo y luego rocié la sangre sobre esos circuitos que parecían de alguna antigua civilización. Y en efecto, la sangre fue guiada a través de los circuitos hasta la pared donde una puerta fue dibujada con mi sangre y pude al fin salir de esa habitación. Ahora un largo pasillo esperaba por mí. El pasillo estaba hecho un precioso mármol blanco. A los lados también unos relucientes cristales permitían la vista observar lo que había al otro lado. Era como estar en un museo en forma de este raro pasillo. En algunos lugares, al otro lado del cristal, no había nada para mirar, mientras en otros se encontraban extrañísimas escenas. Por ejemplo, mientras caminaba me encontré una habitación repleta de serpientes que lloraban, sus caras estaban tristes y hasta daba la sensación de que querían morir ya. La sala irradiaba una asfixiante melancolía. Estoy seguro que caminé durante horas, pero el pasillo no terminaba. Me encontré una sala que llamó mi atención. Dentro de ella una nave similar a la que construyo junto a Vikim estaba rodeada de fuego y también estaba claramente destruida. Había rastros de sangre que se alejaban de la nave y más allá formaban un enorme charco de sangre, pero desde donde yo estaba, la perspectiva no me permitía visualizar la fuente del sangrado. Comencé a correr cuando un escalofrío me heló que yo no quería saber qué o quién estaba tras la destruida nave. Mi respiración estaba agitada por tanto correr en este infinito camino. Corrí tanto y tan fuerte, que mis piernas terminaron por flaquear y me hicieron caer de cara contra el suelo. Cuando me levanté, frente a mis ojos se presentó la sala más grande que podría imaginar, dentro de ella, una gigantesca torre con forma cilíndrica, rodeada de ángeles ensangrentados que volaban a su alrededor robó mi atención. Rápido me di cuenta que debía seguir corriendo. La hermosa torre hecha de materiales extraterrestres se derrumbaba y caía en mi dirección. Si era atrapado en tal derrumbe moriría al instante. Me apresuré en salir de ahí, pero ahora también me perseguían esos ángeles. Justo antes que ellos me atraparan, una puerta apareció de repente frente a mí, me fue imposible detenerme a tiempo, por lo que me choqué con la puerta logrando pasar al otro lado, cayendo y rodando por el suelo en el proceso. Me levanté rápidamente y miré hacia atrás, la puerta había desaparecido. Me encontraba en una nueva habitación. Tenía forma circular y unos 20 metros de diámetro. La roca de esta estancia tenía un color rojizo y enredaderas que cubrían gran parte de las paredes. E igual que antes, no había ninguna puerta visible. Justo en el centro del lugar encontré un lápiz junto a un papel en blanco, los tomé y entonces frente a mí aparecieron 3 grietas dimensionales, lucían exactamente igual a la grieta de Vietka. Aunque había algo diferente, podía escuchar sonidos que salían de estas grietas. En una de ellas podías escuchar cómo alababan a alguien, los aplausos, gritos y ovaciones no paraban. Por alguna razón me molestaban. En otra, estaban condenando a un demonio, lo acusaban de la destrucción del mundo, pero ¿qué mundo? Y en la última, todo era silencio total. Me concentro para lograr escuchar algo, pero el silencio no dejaba paso a ningún ruido. Supuse que debería entrar en alguna de las grietas para que éstas me llevaran a algún otro sitio. Después de todo, parece que así es como funciona este inquietante lugar. Cruz la grieta y llegué a un escalofriante terreno. Todo era de un color grisáceo, cadáveres putrefactos se encontraban por toda la sala. Este sitio era circular tal como el anterior, pero era infinitamente más amplio y la vista de esqueléticos cuerpos se expandía más allá de visión que mis ojos podían brindarme. Parecía la consecuencia que deja atrás una guerra. No podía confirmarlo, pero este escenario no era el planeta Tierra. El techo del lugar era una cúpula de longitudes incalculables, pero de alguna manera podías notar exactamente dónde se encontraba el centro. Me dispuso a avanzar hasta el centro de la habitación mientras ponía atención a alguno de los cuerpos tirados.
Algunos de ellos poseían una extraña anatomía que solo pudo desarrollarse de forma artificial y por una mente igual de enferma que brillante. Los cuerpos eran una extraña mezcla entre máquinas, animales y algo más que es imposible de describir. Continué avanzando y de pronto sentí un peso familiar en mi espalda. Eran las alas que construí. Al mismo tiempo que éstas aparecieron en mi espalda, escuché un grito que pedía por ayuda. Casi por reflejo me elevé para buscar el origen del grito. Estando en el aire encontré lo que buscaba casi de manera inmediata. Entre todo el tono gris que había en la zona, dos figuras resaltaban con colores más vivos. Una de las figuras era un hombre con un traje que daba la impresión de ser de alguna organización galáctica. Él estaba bastante golpeado, pero, sobre todo, estaba enfurecido y arremetía contra la otra figura. Ella era una niña. Estaba tirada en el suelo mientras el hombre no le daba oportunidad con la lluvia de despiadados golpes que lanzaba sobre ella. Sin entender del todo lo que veía, quedo perplejo durante unos momentos, pero comienzo a descender en dirección del despiadado hombre a toda velocidad para darle fin a tal malvada situación. Igual que un halcón pongo mis alas cerca de mi cuerpo para así alcanzar una mayor velocidad. Podía escuchar cómo mis metálicas alas cortaban el aire mientras yo caía en picada. Cuando reduje la suficiente distancia, puse las rodillas a la altura de mi pecho y una vez que obtuve la proximidad óptima, estiré las piernas hacia adelante asestando una potente patada misil en la cara del sujeto. El hombre salió disparado y se arrastró varios metros, justo después que una onda de choque revelara la potencia del golpe que recibió. Sinceramente, no tengo idea cómo su cabeza no se desprendió de su cuerpo con tal impacto. Ahora me encontraba con los pies en la tierra, listo para ayudar a la niña. Llegué con ella y no pude evitar apretar los dientes cuando vi la escena completa. La chica estaba literalmente destrozada. Su brazo izquierdo estaba roto en varias partes, no, más bien estaba triturado. El derecho estaba quebrado justo en el codo, parece pusieron una pierna encima del codo de la niña para luego jalar hacia atrás. Sus dos piernas habían sido aplastadas con algún objeto de gran peso, tal vez similar a un enorme martillo. Digo esto por las claras marcas que dejaría la cabeza de un martillo que presentaban sus piernas. Por otro lado, estaba su rostro, uno de sus ojos colgaba de la cuenca, su nariz prácticamente ya no existía y había perdido la mayoría de sus dientes. También tenía alas negras como las de Vietka, pero las de esta niña estaban desplumadas y con cortes por todos lados, como si varias personas se hubieran turnado para hacerle esos cortes. ¿Qué podía hacer en esa situación? ¿Cómo podía ayudar a la niña? ¿Qué diablos era ese lugar? Vi como hombre que antes estaba propinando la paliza a la chica volvió. Él ignoró que yo me encontraba ahí y continuó golpeando a la niña. Tomé al hombre del cuello y le di un puñetazo, pero él parecía no recibir daño, su mirada estaba fija en la destrozada chica. Entonces agarré al sujeto y me elevé junto a él, llegando hasta el techo de la sala, que eran unos 100 metros. Comenzamos a acercarnos al suelo a gran velocidad, descendiendo de manera recta y girando para aumentar aún velocidad. Cuando estábamos a 20 metros del suelo, lo arrojé, el tipo se estrelló con el rígido suelo. Su cabeza después de esa potente caída ya no existía más, pero unos segundos después, él desapareció y volvía a aparecer donde se encontraba la niña. Él siguió asestando golpes sin parar. Nuevamente me encontraba volando hacia él, pero esta vez extendí mis alas hacia los lados y corté su cabeza directamente con mis alas. Su cabeza rodó por el suelo dando algunos saltos, pero otra vez él volvió como nuevo. Después de eso intenté liquidarlo de diferentes formas, pero él seguía volviendo una y otra vez sin parar. Finalmente me puse de rodillas frente a esas dos figuras que parecían estar en un infinito bucle que yo no podía detener. Di un cabezazo al suelo sin saber qué más hacer para parar esto. Ya basta, grité al cielo. ¿Qué más podía hacer? Después de mi desesperado grito, un agujero se abrió de repente en el pecho del hombre. El sujeto escupió sangre y luego se desvaneció en una espesa neblina negra. Su cara hasta el último momento mostró odio hacia la niña. Miré a la chica, ella de alguna forma estaba levantando su brazo izquierdo, pero este se curvaba hacia debajo de forma horrible debido a las múltiples fracturas. Fui con ella. Sabía que no había nada que hacer, solo era cuestión de minutos para que la muerte la llevara al otro lado. Está bien, le dije mientras con mucho cuidado tomé su mano. Probablemente ya ni siquiera podía sentir dolor. Me acomodé a su lado y la sostuve de la cabeza para acompañarla hasta el final. En un momento por accidente mi mano derecha llegó a su estómago, se sintió como tocar una bolsa llena de carne molida adentro. Ese sí viniste, me dijo mientras su único ojo izquierdo soltaba lágrimas. Era de un color azul muy hermoso. Claro que vine. Le seguí el juego. ¿Qué más podía hacer? Encuéntrame en el futuro, Níquele.
¿A qué se refería con eso? La chica, después de decir esas últimas palabras, se volvió en un brillante polvo dorado, elevándose hasta la cúpula de esta habitación para desaparecer. Los cadáveres y cualquier otra cosa que quedara en la estancia se volvieron polvo también, pero uno blanco y de la misma forma que la niña, desaparecieron. La sala quedó completamente vacía. ¿Por qué la niña dijo eso último? ¿Cómo podía conocerme? Este lugar cada vez genera más y más preguntas, dejando todas sin respuestas. Apenas unos segundos después de que todo se convirtiera en polvo, unas escaleras formadas de luz y oscuridad de manera perfectamente armónica. Esta vez avancé sin titubear. No creo que este sitio tenga algo peor que esta habitación. Subía por las escaleras mientras los escalones que dejaba atrás desaparecían cada que avanzaba 3. Seguía hasta atravesar la cúpula y llegar a un desconocido y nuevo lugar. Este nuevo ambiente era completamente distinto a los anteriores. El piso era liso y de color negro, más bien era como mirar en un espejo negro, casi parecía que esa negrura te tragaría. Mientras, por otro lado, engranajes de variados tamaños flotaban en el oscuro cielo. Algunos de ellos eran inmensos. Frente a mí, 2 árboles hechos también de engranajes esperaban ser vistos. Me acerqué. En el suelo, un pequeño engranaje del tamaño de una moneda estaba tirado debajo de uno de estos árboles. Lo tomé. Este encajaba perfectamente en un espacio del árbol de la derecha. Supuse que debía poner ahí. Lo hice. Este activó un mecanismo en el árbol y todas las piezas comenzaron a dar vueltas. Giraron hasta que todas las piezas que estaban por fuera, ahora se intercambiaran los que el árbol tenía por dentro. Estos nuevos engranajes tenían colores: verde para las hojas, marrón para el tronco. Después unas frutas que parecían manzanas de engranajes maduraron en el árbol, iluminando con un color rojizo. De repente 2 filas de árboles aparecieron formando un camino hacia adelante que resplandecía con ese tono rojo casi indescriptible que irradiaban las artificiales frutas. Avanzaba por aquel camino poniendo atención al cielo, que dejaba ver ahora muchos más engranajes, que eran casi tantos como estrellas en el universo. Algunos estaban rotos, algunos quemados. Al final de este recorrido me esperaba un hombre que sostenía una antorcha con flama roja. Estaba sentado en el suelo hecho de engranajes que pretendían ser boldoúces formando un círculo. Solo esta parte poseía un suelo como ese. Era el tipo formado de carbón que antes vi en el mercado, pero él parecía distinto y daba la impresión de ser alguna clase de sabio. ¿Te sentarías conmigo, Níquele? Eso depende de si me dirás qué es este lugar. Por supuesto, dijo él. Ahora me encontraba frente al cruzado de piernas, esperando descubrir la naturaleza de este lugar y poder salir. Entonces, dime qué es que este sitio. Directo al grano, como siempre. No es tan sencillo. Este lugar puede mostrar miles de cosas, dependiendo de la persona que haya entrado aquí, aunque pocos lo han hecho. Todo lo que has visto hasta este punto es tan real como falso. Algunas cosas de las que he visto, ya pasaron, pasarán o están pasando en este instante en algún lugar. Otras son falsas, pruebas por las que te he hecho pasar este mundo que se encuentra fuera y dentro de todas las dimensiones posibles. Dentro y fuera del tiempo. ¿Qué diablos significaba eso? ¿Cuánto de lo que he visto es real y cuánto no? Esa niña era no hay forma. Si eso es cierto, ¿por qué estoy yo aquí? Porque ya has estado antes y seguirás estando hasta que logres reparar esos engranajes que ves ahí arriba. Me respondió. Ya basta de rodeos, solo dime de una vez. Además, ¿por qué pusiste ese aparato de antigravedad en mi bolso? Tú puedes ver el futuro, ¿no? ¿Por qué no escapaste? Me temo que no puedo hablar más, pero eso es algo de tu propiedad, nunca fue mía. Mi misión de momento solo consiste en explicarte cómo funciona este lugar. Debes reconstruir lo que destruiste por tu cuenta, Níquele. ¿Y qué se supone que destruí? Porque no recuerdo nada por el estilo. El universo, dije el hombre de carbón. Cuando él dijo eso, un portal circular de color celeste se generó tras de mí y empezó a succionarme. No, espera. Aún tengo más preguntas. Maldición. Intenté pelear contra la fuerza de succión, pero era algo contra lo que no podía combatir. El hombre frente a mí se levanta mientras yo era absorbido y avanzo en dirección contraria a mí. Estiré mi mano en un intento desesperado por alcanzarlo, pero fue claramente inútil. Buena suerte, antiguo compañero. Sálvala esta vez. Alcancé a escuchar que susurró el hombre y finalmente, el portal me tragó por completo. Cuando desperté me encontraba aún en el negocio del esclavista. Ya había anochecido, por lo que estuve inconsciente durante un par de horas. Maldición, debo alcanzar al esclavista o quién sabe qué sea capaz de hacerle a Vikim. La historia termina aquí. Gracias a todos por escuchar.